¿Qué tal, amigos? Bienvenidos un día más a Doble o Nada. Hoy, domingo 31 de mayo, volvemos a tener reunido a nuestro comité de científicos. Hoy para hablaros de un tema bastante polémico, como podéis ver aquí por el fondo, que es el tema de las drogas. Lo primero vamos a presentar a nuestros invitados. Diego Sobrecueva, ¿qué tal, Diego? Pues muy bien, preparado con noticias y un poco de curiosidades, anécdotas, experiencias respecto a las drogas, sobre todo naturales. Y nada, pues con un tendero un poco psicodélico hoy, adaptado al tema. Es colorido, ¿eh? Me falta, y eso a una persona que vaya un poco de aquella manera fliparía un poco Un poquito con sí. eso. También tenemos a Luis Getino. ¿Qué tal, Luis? Bien, aquí en León, fase 1, ya podemos ir a los bares, a la terraza, por supuesto. Se ha aprovechado, para ir al bar. Así que, y al solecito, que hoy ya queda un día muy bueno. Muy bien, y también tenemos a Juanjo Vidal con nosotros. ¿Qué tal, Juanjo? Hola, muy buenas. Bueno, aquí andamos. ¿Qué tal esta fase 1? ¿No habéis notado cambios esta semana? Hay más gente. Más gente, ¿no? O sea, las terrazas llenas, me imagino, también por allí. Sí. A la gente, encima del buen tiempo, también se junta. Tirada a la calle. Sí, sí. No sé si también se estará fomentando el consumo de drogas en estos días. Yo creo que la gente igual está volviendo a caer en ciertos hábitos que tenía antes de la cuarentena, igual se habían perdido y ahora están retomando estas actividades. Bueno, lo primero que vamos a comentar es la clasificación que se hace de las drogas. Vamos a comentar las que son más populares y vamos a decir si realmente estas clasificaciones son válidas, ¿no, Luis? Sí, clasificaciones con las drogas hay muchas. La más popular es la de drogas duras y drogas blandas, aunque esto es una clasificación popular que no tiene una base científica, porque las blandas se supone que solo causan adicción física o psíquica, aunque realmente incluyen el tabaco, el alcohol, la marihuana, las drogas esas, las suavecitas, las que están más aceptadas socialmente, pero todos sabemos que si abusas mucho de ellas, pues al final te causan dependencia tanto psíquica como física. Y esas serían las drogas duras, que ahí entran pues las que más molan, que son la cocaína, la heroína, el éxtasis y una amplia gama, cada vez hay más, pues porque la gente inventa lo que no está inventado. Y eso. Es muy importante saber que esta clasificación es falsa, no funciona, porque cuando se quieren hacer estudios, el término de droga blanda, muchos psiquiatras han dicho que es un problema porque le da a la gente sensación de seguridad. Con el alcohol y con el tabaco lo podemos ver, como es una droga blanda y encima aceptada socialmente y legalmente, es que no tiene riesgo. Mientras que cuando te hablan de las drogas duras, la cocaína, por ejemplo, entonces ya sí que tenemos algo más de miedo. Eso por un lado. Lo otro tipo de clasificación está por el efecto que hacen, las que te ponen a tope, las que te dejan tirado en el sofá, estimulantes, depresoras y eso. Y es muy importante diferenciar que en el castellano tenemos la particularidad de que la palabra droga no tiene connotaciones a priori positivas. Tenemos por un lado los medicamentos y por otro las drogas, que a veces pueden ser medicamentos, pero el concepto de droga siempre implica un uso recreativo. Mientras que en inglés, por ejemplo, la palabra drug, traducida tal cual como droga, significa lo mismo, es medicamento y droga, pero depende del uso que se le dé, pues tiene una connotación u otra. Esto para que la gente, pues si ven que se habla de drogas en Estados Unidos, no son drogas, a veces son medicamentos, pero las traducciones literales a veces te pueden llevar a problemas. Igual alguno aprovecha también diciendo, bueno, ya que significa lo mismo, pues aprovecho. Bueno, igual algún español ha entrado en una droguería y se ha confundido, pensando que igual... A mí me pasaba de pequeño eso, tengo que admitirlo, que no sé si os habrá pasado también a vosotros, que yo veía droguería y digo, pero ¿cómo puede haber una tienda de esto? Claro, luego ya me explicaron lo que era. Estos camellos, que claro, no sí, nada. Aquí a mí Sí, me habían traficando con la lejía. Sí. Bueno, ahora la verdadera droga es el alcohol de farmacia, los guantes y las mascarillas, o sea que cuidado. Sí. Es un producto que se vende casi de contrabando, casi. O sea que sí, hemos cambiado también el concepto ahora con la cuarentena. Bueno, la primera droga que vamos a tratar es la famosa marihuana. Tiene distintos nombres, todos los conocéis y esperemos que no sea por consumirlo ni por pedírselo a vuestro camello de confianza. Pero bueno, la definición legal de marihuana, por así decirlo, la definición oficial, es una mezcla de hojas y flores secas y trituradas del cannabis. La planta es el conocido cáñamo también.
Y bueno, pues para la forma de consumir también es muy variada. Se puede hacer haciéndose el famoso porro, se puede consumir en bongs, se puede consumir en blunts, hay té de marihuana, hay gente que se hace galletas, brownies. Las formas de consumo la verdad es que son muy variadas. Y bueno, el principal componente que crea estos efectos tan conocidos de la marihuana, que luego también hablaremos de ellos, es el delta 9 tetrahidrocannabinol, el conocido también como THC, del que todos también hemos oído hablar. Y lo que hace sobre todo esta droga es afectar al hipocampo, a la corteza orbitofrontal y al cerebelo. Entonces esto lo principal se traduce principalmente en pérdida de equilibrio, en pérdida de coordinación, aunque sí es cierto que esto afecta diferente a cada persona, depende del momento, del peso, de lo que haya comido. O sea, tiene varios factores que pueden influenciar a la hora de ver cómo te afecta. Sí que es cierto también que de la parte que más concentración de THC tiene es la resina, sobre todo en la planta hembra. Y bueno, funciona como un neurotransmisor en el cuerpo. Luego me corregís si la estoy liando en algo, que ya sabéis que nosotros de ciencia controlamos lo justo. Y lo que hace también la marihuana, que es lo que crea adicción, es liberar dopamina, que es como un efecto recompensa, si no me equivoco, así a grandes rasgos. Y bueno, ya lo último para comentar, a efectos legales, que es donde me manejo yo un poco más también, ahora comentáis también vosotros lo que sepáis sobre esta droga, es el tema del consumo propio, que tanto se habla, cuántas plantas puedo tener en casa, cuánto me pueden pillar si llevo encima. Lo que ha fijado el Tribunal Supremo en su jurisprudencia es que el consumo propio sería el consumo apto para 5 días, que es una cantidad aproximada de 100 gramos. Ahí se ha fijado ese baremo para la marihuana, y en el caso del hachís serían 25 gramos. Así que esa es la información que yo manejaba. No sé si queréis hacer alguna corrección o alguna aclaración. Añadiré que busqué la cantidad de marihuana que tienes que fumar para que tenga efectos mortales y son 680 kilogramos fumados en 14 minutos, con lo cual de forma directa, digamos, así como otras drogas sí que pueden tener un impacto mucho más mortífero por sobredosis, la marihuana en ese punto se libra, es de las más sanitas, pero por supuesto hay que tener en cuenta que tiene muchos otros efectos que no son nada sanos. Pues yo quería preguntar, la variación de diferentes tipos de marihuanas, que evidentemente hay incluso concursos. En Holanda se hacen concursos de cepas de marihuana. Bueno, no vamos a entrar en productos, pero hay diferentes y algunos son de competición y valen muchísimo más dinero en función de la variedad que sea. Y hay una gran clasificación que es entre, no sé si habéis leído sobre ello, que son la índica y la sativa. La que es las variedades índicas, esa diferenciación es es en función del clima en el que han sido cultivadas. Evidentemente se han adaptado a esos diferentes climas porque al fin y al cabo la marihuana es una planta herbácea, es por así decirlo, es como un arbusto que antes, hasta que se descubre su uso como droga recreativa, no deja de ser pues como los arbustos que te puedes encontrar al lado del camino en cualquier ciudad, pueblo, en un momento. Aquí, evidentemente, en cuanto se descubre sus propiedades, pues bueno, deja de ser un arbusto y empieza a ser la planta más criada de casa, el bonsái de los drogatas. Como digo, pues esa diferencia hace que las diferentes variedades, pues una crezca más, la otra crezca menos, pero básicamente la diferencia entre que hacen los consumidores más sencilla es que la índica es más bien depresiva, es decir, es una droga que te deja más tranquilo, más relajado, más para estar de chill. Sí, de chill. Y la sativa es tiene más componentes que te excitan, es decir, de excitación, para relacionarte con gente, para hablar, para ponerte más arriba. Hay que decir que todos estos efectos no está demostrado que es como el alcohol. Es decir, que hay gente que dice, no, el alcohol te anima. No, el alcohol es un depresivo. Entonces no te anima. Es también un poco la predisposición, como hemos hablado antes, la predisposición que tenga cada persona al tomarse una droga. Eso hablaré yo más tarde cuando hablemos de las setas,
Y es que al fin y al cabo está todo en tu cabeza. Entonces, en función de cómo vengas tú preparado, cómo pienses que te va a afectar de una manera o de otra. A mí también se me ha olvidado comentar que hay un negocio del cáñamo que es legal también. O sea, hay tiendas que aparte de vender semillas, que es legal en ciertas cantidades, y también se hace ropa, por ejemplo, con el cáñamo. Hay negocios referidos a esto. Aquí en Palencia mismamente hay una tienda que vende cosas legales en base al cáñamo, que es la planta de donde se extrae el cannabis. O sea, que no todo lo relacionado con drogas, a pesar de lo que podamos pensar, tiene por qué ser negativo. Hay también una parte de negocio legal ahí. Sí, cremas y cada vez está bueno, mucho más. Luego, efecto terapéutico también se puede recetar. En algunos países es legal también, obviamente, como ya sabemos todos. Con la marihuana se utiliza, yo sé que en Estados Unidos está legalizada, en España no lo sé, pero sobre todo para quimioterapias donde más se oye, para paliar los efectos negativos en pequeñas dosis y muy controladito, pero sí que se utiliza por el tema, sobre todo creo que es el de las náuseas el que más mitiga con las consecuencias, pues el tema del apetito, estar mejor, entonces pues sí que se utiliza con fines terapéuticos. Y luego, a ver, depende de la forma de consumo, pega de una manera o de otra. El consumo mediante fumado tiene un efecto bastante más rápido y bastante más calada. Sí. Hay gente que lo fuma verde, que es fumar solo marihuana con tabaco mezclado. Luego también hay gente que hace combinaciones como los mariachis, que son porros con hachís, y los nevaditos, que son porros con cocaína. Pero bueno, eso ya, evidentemente, hay combinaciones, hay formas. Luego, aparte de los bongs que te has comentado, hay una forma de consumirlo que son las máscaras, que básicamente lo que haces es vaporizar la droga y bueno, pues te pones una máscara que... Otro tipo de mascarilla que se puede... Claro, la mascarilla que ahora mismo tampoco recomendamos que se ponga nadie. Y luego el consumo mediante comida, evidentemente, al ser digerido, tarda mucho más en actuar. Y pues es lo que se denomina, me encanta esa expresión, ya he escuchado, las cargas de profundidad. Que es que tú te puedes comer un poco, pues pensar, no pasa nada, pero claro, tarda en explotar. Entonces, claro, cuando explota... Te pega una hostia luego que... Claro, te deja a cuadros. Eso es muy peligroso porque como se tarda más en tomar el efecto, es más fácil que el consumidor tome... con la marihuana yo no he leído tema de sobredosis, con otras drogas sí que es más peligroso, pero puedes tomar más de la cantidad recomendada, digamos, o de la máxima que pudieses tolerar, y cuando empieza a hacer efecto, pues es donde ya no puedes parar porque ya tienes en el estómago. Entonces ya pueden venir problemas médicos bastante graves. Vale. Luego también la forma de asimilación, dependiendo por dónde vaya, pues puede ir más rápidamente al cerebro, puede pasar por otros órganos antes, entonces puede sufrir modificaciones. No es el metabolismo de la marihuana dentro del cuerpo humano, la verdad, pero sí que sabemos que con las drogas, según la vía de administración, los efectos tampoco son exactamente los mismos, puede haber ciertas variaciones, la duración tampoco puede ser la misma, puede durar muy poquito, puede durar mucho, ampliarse mucho la ventana esta de flipar. Entonces... También el consumo este mítico en brownies o galletas, hay gente que lo mete directamente, lo que es el cogollo, por así decirlo, triturado, y eso puede llegar a ser peligroso también, porque en grandes cantidades debe de hacer daño a las mucosas que hay en el estómago y hay que tener cuidado, porque también se hace como mantequillas, hay de todo ahí, pero puede ser peligroso si no se controla, que la gente se piensa que esto es una hierba y ya está, ¿no? Todo puede tener sus consecuencias. Bueno, Diego, tú también nos ibas a hablar del hachís, ¿no? Algo tenías por ahí, me suena, ¿no? Sí, a ver, el hachís básicamente es un derivado de la marihuana. Evidentemente es una droga que se puede cortar porque tú al fin y al cabo lo que es la María tiene una ventaja que muchos consumidores lo que destacan sobre ella. Puede ser mala, te la pueden dar húmeda todavía porque para el procesamiento de la marihuana consiste en básicamente esperar a que la planta crezca del todo, florezca, pero sin que se llegue a polinizar, porque si se poliniza, hay una expresión que me hace mucha gracia, que es que se follan a tu planta, que es que si tú tienes una planta hembra y llegan una planta macho y te la poliniza, pierde las propiedades porque las flores, crecen las flores, entonces tienes que evitar que eso pase. Y hay unas preocupaciones de los cultivadores de marihuana que no te
que no te las fecunden a tus plantas. Entonces, básicamente se cortan los tallos, se dejan secar porque tiene mucha humedad, evidentemente hay que dejarla secar. Y una vez seca, tiene que estar muy bien seca porque si tiene mucho... ¿Qué pasa? Que esto se vende por gramos. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tiene humedad, un poco de humedad implica igual un 20% más de peso de lo que debería llevar si estuviera seca. Ese es el problema de que te vendan una planta húmeda. Luego, como decía, la ventaja que tiene la marihuana es que tú ves la marihuana. A ver, salvo que seas muy novel y te metan orégano, tú ves la marihuana y es una planta, es una droga que ves, que no sabes, no le han podido meter nada porque es marihuana, la hueles, es de las hojas, marihuana. Pero el hachís es un derivado del aceite de marihuana. Básicamente es lo que se hace con el polen de la marihuana. La gente que no se habéis fijado que algunos grinders tienen como una capita por debajo del... Bueno, el grinder básicamente es como... Bueno, lo han contado todo, no lo pensé. Es un cilindro que tú metes ahí el cogollo y lo grindeas y entonces pues puede caer el polen, vamos, el polvillo. Ese polvillo está concentrado en THC. Si tú lo consigues mucho, se empieza a hacer como una masilla, por así decirlo. El hachís puro es muy blandito, muy como súper... Pues estable. Sí, como una plastina, pero muy, como casi como gelatina. ¿Qué ocurre? Que eso no te van a vender eso, porque eso, como digo, se extrae muy poco de cada planta de marihuana. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que hacen con eso es cortarlo. ¿Con qué lo cortan? Con neumáticos, con diferentes... Básicamente se corta con casi todo lo que se pueda cortar. Cuanto más duros hachís, es peor. Por eso se denomina huevillo cuando el hachís está más blandillo, que es huevillo, es bueno. Así que eso, que puedo esconder para cuando vayáis a comprar, por si acaso. Aquí no animamos al consumo de drogas, ni mucho menos. No recomendamos. Drogas no. Lo que has comentado ahora, Diego, de las sustancias que se utiliza para cortar las drogas, eso se suele ver más en las drogas sintéticas, las drogas duras. Es muy peligroso porque, para empezar, a veces meten porquerías que... Lo que tú has dicho, neumáticos, la verdad es que los neumáticos no los he oído, pero sí que he oído que se cortan drogas con cosas completamente absurdas, que pueden dar muchos problemas médicos. Y luego encima está el hecho de que cosas que pueden ser relativamente inocuas a priori, dependiendo de qué persona las consuma, le pueden desencadenar un problema médico por el tema de alergias y todo eso. Entonces ahí sí que a veces da más problemas la sustancia que lleva la droga que la droga en sí. Sí, bueno, ahora mismo estoy justo leyendo porque me ha resultado con mucha curiosidad. Como decía, se puede cortar con neumáticos, con miel, con arena, con parafina y cera, con aceite vegetal y clara de huevo. Y luego hay leyendas urbanas que evidentemente como que se le producen se le dan productos que hacen que el hachís cuando se queme desprenda humo negro. Evidentemente esto hay un montón de leyendas urbanas con caca de perro, o sea, son cosas que evidentemente como estoy viendo en la página en la que lo dicen, que es como cómo va a estar un camello recogiendo mierdas de perro para cortar su droga. O sea, es como esto que cuando dice la gente que los chinos te dan perro. Y a mí lo que decía Berto Romero, pero comprar una empresa que te os traiga deshuesados y fileteados, porque ¿qué van a andar? ¿Pillando perros por la calle para hacerte la comida ese día? Bueno, yo voy a continuar. Si ya hemos terminado con la María, hemos hecho un repaso un poco rapidillo, pero evidentemente nos daría casi para un programa. Yo voy a hablar de setas, que también es una droga bastante natural, vamos, más natural que comerse una seta. Tiene evidentemente el mayor peligro que entraña comerse una seta en general, que nos lo repiten todos los años cuando llega la temporada de setas, que es que te comas una seta venenosa. Porque recordemos que muchas setas que parecen, si no eres un experto, parecen comestibles, parecen un hongo cualquiera, pero realmente son venenosas. Evidentemente hay tres tipos de setas. Los hongos de psilocibina, que tienen pues básicamente este químico del que hablaremos más tarde. Las amanitas psicoactivas, que tienen un ácido iboténico y mustimol. Y el ergot, un hongo parásito que produce precursores con los que se elaboran derivados del LSD. Antes, cuando estábamos preparando el programa, estamos hablando del programa que hicimos sobre el hombre lobo gallego, que habíamos hablado de que él podía haber consumido un trigo que
contenía un parásito que, Juanjo, ¿me puedes recordar el nombre? No, bueno, el nombre del parásito no me lo sé. Es el hongo que crece en el trigo, como bien has dicho, en el centeno, perdón, el argot. Clavíceps purpúrea, perdón, ahora ya me acordé. Y lo que produce es ácido lisérgico, ¿vale? El ácido lisérgico, pues básicamente nos produce alucinaciones, es un alcaloide, ¿vale? Es muy potente. Los alcaloides son una serie de compuestos que suelen producir las plantas, también algunos hongos, ¿vale? Para defenderse del depredador, como es lógico. Claro, lo que es una defensa del depredador, pues no te tiene que sentar bien, está bien hecho. Claro, yo vengo a... Algunos se aprovechan de la defensa. Claro. Yo vengo a explicaros básicamente que estamos rodeados de drogas. O sea, básicamente en todas las zonas del mundo hay algún tipo de drogas o venenos, o básicamente, como hablaré de uno de los productos, que como se alteró el señor Luis, que me dijo, pero eso no era un veneno. Y digo, bueno, pero también te puedes drogar con un veneno. Bueno, pues vamos a hablar de las setas. Lo primero, las setas se suelen consumir secas. Yo he conocido gente que las mezclaba con yogur y las comía en ayunas. Joder, porque afectaban más si las comes en ayunas. Y entonces la gente que yo he conocido que consumía setas, lo que hacían era consumirlas en ayunas porque pegaban más fuerte, evidentemente, y luego en el momento en el que querían acabar con ello, comían. Entonces era como su seguro de vida, por así decirlo, el decir, vale, no como, me voy pegando la hostia y si veo que me pongo muy mal, como algo rápido y tal, y ya empieza a bajar mucho el efecto. Tardan en afectarnos entre 30 y 40 minutos y en los viajes pueden durar hasta 6 horas. Como decía, es muy importante cómo esté preparada esa persona para el consumo. Las drogas, este tipo de drogas, hay muchísimos tipos de setas. Hay algunas que se llaman las setas de la risa, que simplemente te hacen reírte, estás riendo de todo el rato sin saber por qué. Luego hay algunas que te provocan alucinaciones, que esas son las más buscadas también porque ves cosas muy flipantes, desde que se muevan las paredes, míticas que hemos visto todos en modificaciones de espacio, de que ves que la gente se le mueve la cara, se le derrite, cosas así. O también puedes flipar viendo un gnomo, un dragón o lo que eso ya cada uno. Pero como digo, esto viene muy predeterminado por las características físicas del individuo y por supuesto por la preparación que tenga para este consumo. Hay personas a las que puede venir súper bien, puede ser una experiencia súper guay, y hay personas para las que desencadena una experiencia terrorífica en la que tienen vértigos, sensación de que se van a morir, bueno, lo que se denomina un mal viaje. Por eso este es el peligro que tiene. Fundamentalmente, como decíamos, en Holanda, por ejemplo, son legales, tanto el consumo como el cultivo. Aquí en España hay estos vacíos legales en los que el autoconsumo es legal, pero evidentemente tampoco está muy bien comprarlo. Bueno, es un jaleo. Pero por Amazon te dejan comprarlo. Claro, por Amazon no, y de hecho se pueden pedir hablando. Sí, hay en España. En España hay páginas web que te las venden. Sí. Porque yo conozco gente que, de hecho, he visto la página y todo y me he estado leyendo los efectos y eso para ver qué te contaban y eso. Y lo que sí que es cierto, tengo que reconocer que la página que yo miré sí que te advertían algo de los efectos negativos que podían tener. Porque a mí me consta que con las alucinógenas, sobre todo, que es de las que más he leído, las que son más curiosas, personas que puedan tener afectaciones psicológicas, pues depresión o esquizofrenia o cosas así, que el efecto que puede tener es muy negativo, porque puede afectar, o sea, ya no es solamente la predisposición, sino que si tienes una psicosis o algo así, te puede dar problemas muy negativos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, porque... Y luego el seguro de vida ese de no comer a mí no me parece muy confiable. No. Lo de... Le veo lagunillas al plan, pero bueno. Claro, a ver, eso ya... Lo que suelen recomendar siempre es lo de cuando se va a consumir este tipo de drogas, es que una o varias personas que estén en el grupo no consuman como para controlar a las demás. Porque es que ha habido casos de gente que se ha drogado en un grupo y alguno acababa hasta saltando por la ventana y se ha matado. O sea, que no estamos hablando de ninguna abogada. Yo conozco gente también que consumió este tipo de drogas y estaban viendo una película de extraterrestres y acabaron debajo de la mesa cojonas porque pensaban que el bicho les iba a salir de la pantalla, cosas así, ¿sabes? O sea, para que veáis hasta qué niveles llega este tipo de droga. Youtubers como J. Pelirrojo que a ver, como digo, una buena imagen.
Varía mucho y mientras a una persona le puede estar dando un viaje maravilloso, a su lado puede haber alguien aterrorizado, como decía Revilla, con cualquier cosa. Sí, sí. Se puede aterrorizar tanto con una peli como con un póster, como con una esquina, una sombra, cualquier cosa, porque evidentemente hablamos de efectos psicotrópicos que, como digo, son incontrolables. O sea, evidentemente, cuando tú te venden las drogas, te ponen, pues este tipo de seta hace esto y todo. Ya, pero no hace eso en todo el mundo. Evidentemente ahí, como digo, es muy importante cómo venga preparado para la experiencia cada uno. Estas setas, a nivel mortalidad, el problema que tiene, aparte de accidentes colaterales, como ha dicho Revilla, de que a alguien se le vaya la vaina y pues salte a algún sitio, se coja el coche, que eso... También. Ni de coña. Todo el programa de drogas creo que no hace falta decir que coger el coche y drogarse... Bueno, incluso a la combinación. Drogarse ya es malo. Que drogarse ya... Si lo haces, no hagas nada más. Incluso Claro. gente de eso que está drogada y hay gente que empieza a ver a sus colegas de grupo como enemigos porque se empiezan a extorsionar y acaban cogiendo cuchillos y pasan con lo que pasa. El Claro, tema pues de la Ahora sí, agresividad, yo he visto historias de todo tipo. el ¿Cuál tema es? de la agresividad como efecto secundario se da mucho en drogas, sobre todo en las sintéticas, que es en las que yo he leído algo más. Y la verdad es que yo no era consciente de, porque yo lo asociaba más, como siempre el consumo de drogas suele ir muy relacionado con el alcohol y todo eso, yo no era consciente de eso y sin embargo muchas drogas se ha visto que un efecto que tienen es la agresividad. Bueno, pues básicamente lo que comentaba, que te puede pegar mal. El problema también, aparte de todo esto que comentaba, es el tipo de seta. Como digo, este consumo, el problema que tiene es que hay muchísimos tipos de seta y que tú puedes pensar que una seta es tal seta, pero puede ser en otra variedad que se parece y es venenosa. Entonces, también el consumo en grandes cantidades, ni que decir tiene que mal, que va a acabar mal. Así que básicamente las setas tienen este problema de que al ser una planta, cuesta saber también la concentración que tiene. O sea, no es una droga sintética, más o menos puedes saber la pureza, puedes saber la cantidad de componente químico que tiene, pero una seta es una seta. Factores ambientales pueden alterar el tipo de tierra, factores ambientales pueden alterar su cantidad de alucinógeno, básicamente todo puede cambiar. Por eso es muy complicado de seta en seta, de caso en caso, establecer una hoja de ruta de qué significa tomar una seta. Pero volvemos a como cuando comentábamos el programa de la fitoterapia y demás. Al final muchos medicamentos beben de estos compuestos que no dejan de ser pues venenos que producen las plantas para defenderse de sus depredadores o los hongos o quien sea, que nosotros aprovechamos, sintetizamos de otra manera y hacemos nuestro medicamento con todo controlado. Claro, puede ser que una seta tenga los mismos efectos o parecidos sobre nuestros neurotransmisores en el cerebro o sobre un órgano en concreto, pero sin control. Entonces, claro, se puede ir de madre. Ese es el principal problema con este tipo de drogas. Y lo que decimos siempre, que una cosa es la moleculita y otra cosa es todo lo que lleva la planta, porque la planta no tiene, la seta no creo que sea 100% alucinógeno, aunque no sepamos la cantidad que tiene, dudo mucho que haya una seta mágica que solo produce una molécula. Entonces pues, puede tener algunas otras cosas, que la molécula en sí, el alucinógeno en sí, pues bueno, ni tan mal, pero luego resulta que es que cuando lo mezclas con tal cual, no sé qué, no sé cuál, te peta la patata. Entonces ahí hay que tener muchísimo cuidado. Y a mí lo que sí que deberíamos volver un poquito, el tema de hasta ahora, las tres que hemos hablado, yo creo que son las más accesibles al público, las que dentro de las drogas, porque drogarse socialmente no estaba bien visto, con las drogas ilegales, pero hay la María y las setas yo creo que no están tan mal vistas, sobre todo las setas, como que la gente pasa, y la María, pues bueno, no se ve bien, pero tampoco se ve mal en ciertos círculos, y a mí me parece un problema porque sobre todo veo que está muy accesible a la gente joven. Es mucho más fácil que jóvenes, no me refiero de nuestra edad, sino de incluso menores de edad, sí, que tienen un acceso muy, muy fácil y muy rápido a marihuana o a setas. Y la verdad es que es curioso, aparte de lo que habéis mencionado tú al principio, Javi, del efecto recompensa, lo de la dopamina, que este es el efecto que sirve con todas las drogas, me hace feliz, entonces pues el efecto recompensa, como los perros, igual, somos como perros con eso. Aparte de la parte biológica, todo el ámbito social, el por qué, porque claro, para que la droga te haga el efecto recompensa te la tienes que tomar, pero todo lo que desemboca hasta que se toma es algo que es bastante curioso, porque nadie decide, me voy a drogar porque sí,
alguna razón siempre hay. No sé vosotros cómo lo veis. Yo creo que influye mucho el tema de los amigos, los círculos. El entorno. Y las influencias, lo comentabas tú, Juanjo, antes, creo, el tema de influencers y todo esto, que pueden dar consejos no muy saludables e incitar a los jóvenes a meterse en mundos un tanto oscuros. No sé vosotros cómo lo veis. Sí, vamos, totalmente. Creo que sobre todo el entorno y creo que la sociedad hará eso, como que si fumas un porro, pues lo mítico, que eres muy guay, que no sé qué, y la gente empieza probando, como pues decir, pues mira, para que me vean, y luego acaban realmente con problemas serios, o sea, acaban creando una adicción, y yo he visto gente hasta dejar los estudios por esto, o sea, conozco casos. Sí, a ver, ahí cada uno, esto es como todo, las drogas no dejan de ser una tentación, por así decirlo, Entonces la droga al fin y al cabo es, como hablamos del alcohol, lo que hemos hablado siempre, la proporción. No voy a recomendar a nadie que se tome drogas y de hecho les aconsejo, pero ahí evidentemente está cada uno con su obsesión. Vemos que ya, a mí, yo creo, bueno, luego ya lo debatiremos sobre esto, si no ahora en otro momento, que evidentemente las drogas es como lo de las apuestas. O sea, al fin y al cabo el ser humano tiende a obsesionarse con cosas. O hay mucha gente que, si no es marihuana, es una apuesta, es jugar a las cartas, es apostar dinero, es mil cosas. Entonces, ¿en qué punto controlas unas cosas y otras no? Ahí, al fin y al cabo, todo en lo que hemos hablado siempre. Todo en abundancia es malo. O sea, tú comerte un plátano no pasa nada, pero te comes 70 kilos de plátano seguidos y explotas. O sea, pero claro, o sea, ya no es, el plátano en sí no es malo, pero claro, ahí está el problema de la dosis de plátanos que te tomes. Además es que parece como que la María, lo que comentabais, que está relativamente bien aceptada porque no se la ve como una droga excesivamente peligrosa, incluso tiene efectos que a primera vista te pueden parecer hasta graciosos o calmantes, que a la gente le puede venir bien o lo que sea, pero el problema es esto, cuando ya se da un paso más, se crea una adicción porque es una adicción muy seria y es que acaba, bueno, claro, además de todo el trapicheo que hay detrás, que esto también destruye familias, hay asesinatos relacionados con tema de drogas, o sea, ya no solo los efectos que causa la propia droga en una persona, sino los que causa a nivel social. También es algo que también hay que tener en cuenta. Yo ahora os voy a contar otra vez de nuevo, volvemos a las drogas. Yo voy a ir otra vez a dos naturales. Voy a ir primero con el estramonio, que es una droga que hay... En las cunetas de los pueblos las hay. En todas las cunetas de los pueblos las hay, que además se hizo un poco popular por la vida moderna, que siempre hacían la coña de ponerse hasta arriba de estramonio, o cuando alguien iba un poco tocado, que va de estramonio hasta arriba. Bueno, básicamente es una planta, es como un helecho. La conoceréis todos, no sé, imagino que, no sé si no sabéis conscientes de que haberla visto. Hay unos frutos que son como con espinas, son así como espinosos. Si no, igual a ver si pongo una foto aquí detrás en un momento para que veáis de qué planta hablamos. Las flores son como así como unos cubitos de blanco. No, bueno, casi mejor voy a buscarlo para que os seáis conscientes de lo que hablo. Pero básicamente es una flor que cualquier persona que sea de pueblo, en cuanto la vea, diga, he visto miles de estas. Como comentaba antes... Ya te digo, están en todos los caminos, en las cunetas, y la Guardia Civil además controla que la gente no las coja. Pero claro, tú como te aseguras por la noche de que no te venga una persona de cualquier lado y se haga colecta ahí. Mira, esta es la planta. Sí. Y huele francamente mal, por cierto. Sí. Esta se consume a ver, tenía una... Evidentemente, como hablábamos antes, el tema de drogas en castellano, en otros idiomas, el origen del uso de todas estas es sanitario. Es una forma de tener anestésicos naturales, básicamente, edad media, lo que te tomas cuando estás muriéndote y no te queda otra cosa. Normalmente, el inicio de todas estas drogas se toma en forma de infusión. Lo de fumarse es una cosa que es más reciente. O sea, evidentemente nadie tenía papel para fumarse un porro en el siglo XV. Un papiro. Claro, porque ¿qué te haces? ¿Fumarte con un papiro con lo que costaba hacer un papiro y lo que...? No estaba el acceso de la gente. Entonces lo que se hacían eran infusiones. Básicamente el té de toda la vida, pero de estramonio. Ahí está, el girito. Evidentemente, como decía antes Luis, esto es un veneno. Esta droga es venenosa y hay que tener muchísimo cuidado con las proporciones.
las dosis tóxicas son cantidades de 5 gramos de atropina y 4 gramos de escapolamina para un adulto. Estos son los componentes que contiene la planta. Unas 30 semillas, ¿no? Más o menos. Sí, es muy complicado calcular en una planta las proporciones porque, como decimos, no es laboratorio. O sea, tú no coges una semilla y dices, vale, cada semilla es 1 gramo. No, no. Esto es muy complicado, semillas más grandes, más pequeñas. Por ello, evidentemente, tiene muchísimo más problemas. Crece en todas partes, o sea, es una planta invasora. Por tanto, como decía antes Revilla, se controla la Guardia Civil, pero es muy complicado porque Es que está en todos lados. crece en cuadras, además crece encima en sitios difíciles, con breras, cuadras. No es una planta que fructifique mucho. De hecho, inicialmente se cortaba y se podaba y se tiraba. O sea, es una mala hierba, por así decirlo. También ha influido en algunos momentos en episodios de alucinaciones, de animales que se las comían y se comportaban extraño, cosas así que evidentemente antiguamente causaban congoja entre la gente. ¿Por qué le está pasando? ¿Qué estoy viendo? ¿Por qué me siento mal? Y ahora sabemos que es porque te has comido una cosa que, amigo mío, Por lo que te ha dejado un poco moño. Es lo que en la antigüedad decían el fuego de San Antonio, que es lo que te entraba cuando te tomabas el centeno que tenía el hongo, ¿no? Pues ahí tenía los alcaloides y te sentaban mal. Al final lo que termina teniendo lo que acaba de comentar Diego, ¿no? La planta son alcaloides. Es una planta dentro de la familia de las solanáceas, dentro de la cual tenemos a magníficos ejemplares que nos dan todos los días de comer, como la patata y el tomate, y que no dejan de venir, pues eso, de especies que en inicio, cuando eran silvestres, pues eran venenosas. O sea, de hecho, me parece que las hojas de la planta de patata en muchas especies no se deben comer porque también tienen cierta toxicidad, etcétera. O sea, que al final, bueno, son compuestos que están ahí para defensa de la planta, así que daño, pupita, te van a hacer. Y luego, bueno, por último quiero decir que a partir de esta planta, que se llama, la palabra exacta es Datura stramonium, el químico alemán Albert Lundberg descubrió, aisló en 1881 la escopolamina, que es un compuesto utilizado en medicina actualmente. Como vemos, evidentemente, lo que decía Juanjo, está a nuestro alrededor. Esta no mola tanto porque es mucho más peligrosa y es más probable que te toque mal, pero vamos a hablar ahora de una que mola más, que hemos oído más de ella, que tiene un componente más chamánico, que es el ayahuasca. La ayahuasca es un... Estoy todo el rato como, no sé si lo veis, el flashazo. Cambia las pantallas. Los apuntes del Word. Bueno, pues vamos a hablar de la ayahuasca. La ayahuasca es una flor, es una planta que se usa sobre todo está popularizada en Latinoamérica, pero está extendida por varios puntos del mundo. Tiene, evidentemente, como hemos hablado antes, tiene análogos en diferentes sitios del mundo. Aquí tenemos el estramonio, no mola tanto como la ayahuasca. Y la ayahuasca tiene un componente, la traducción indígena es la soga de los espíritus. ¿Por qué? Porque permitía a los chamanes y a los que los consumían viajes astrales. Evidentemente viajes astrales de alucinatorios, o sea, realmente no salían de su cuerpo y no tenían un componente, porque eso evidentemente no es real, pero además contiene una molécula que es la molécula llamada la molécula de Dios, que es el DMT. Esta molécula es la sustancia alucinógena más potente que se conoce. Y de hecho están investigando mucho sobre ello porque aparece en el cerebro en momentos muy cruciales como son el nacimiento y la muerte. Es decir, cuando morimos, nuestro cuerpo, esto que dice mucha gente de que ve pasar su vida por delante, es muchas veces el éxtasis producido por el cerebro cuando empieza a fundirse, vamos a decirlo así, a chisporrotear. Cuando empiezan a fallar todos los órganos y el cerebro empieza a desenchufar cableado, pues de repente suelta un montón de sustancias, como por ejemplo sedantes. Vemos a una persona que le falta un brazo, no le duele, porque evidentemente el cuerpo, como hemos hablado muchas veces, se protege a sí mismo, no puede asumir un daño tan fuerte, entonces libera sustancias que provocan esto.
Evidentemente ahora ya está mucho más controlada, está prohibida en muchos lugares. Se toma como estas que hemos hablado. Allí sí que se fumaba mucho más, en forma de pipa, la famosa pipa de la paz. Pues ahí se fuma la ayahuasca, cosa que en Europa... Notaciones chamánicas, ¿no? También combinada con tabaco, que es que hay que recordar que aquí en Europa no había tabaco hasta que la trajimos de América. Muchos productos, pues evidentemente no se popularizan aquí en Europa, que ahora estamos muy acostumbrados al mítico europeíto ahí, o el explorador blanco con su cigarrillo, pero es más indio eso que nadie. Y combinado con tabaco, o también, pues como hablamos, en caldos, en infusiones, diferentes formas de consumirla. Y a mí lo que más me ha llamado la atención, sinceramente, es esto de la molécula de Dios, me ha parecido alucinante. Y es que es eso, tiene efectos de alucinaciones, LSD, sobre todo a nivel físico, ya no solo lo que veas, sino que a nivel físico sientes como que abandonas el cuerpo. Debe ser una cosa... de estas cosas que siempre decimos que antes de morir hay que probarlas. Ahora no, porque somos jóvenes, tenemos un futuro por delante, pero La yo cuando me dirección del jubile... programa no se hace responsable de las declaraciones de Diego sobre el culo. Yo lo digo, yo antes de morir, o sea, me parece una cosa que hacer en plan de... ¿Y tú en tu jubilación qué vas a hacer? Pues bueno, Irme a una tribu y esto. que me den sus cositas, ¿no? Yo me he quedado petado porque he ido a buscar la molécula y yo he DMT. trabajado, sí, la dimetiltriptamina, y yo he trabajado, es que no caí en el nombre, estaba yo pensando mis cosas y de repente he visto la molécula y he dicho, si yo esta la conozco, me suena. Y yo he trabajado en el laboratorio, no con esta, con una parecida. Ay, madre. Se parece mucho, dicen, en estructura a la serotonina. Sí, no, sí. ¿Y qué es también, que lo llevo diciendo todo el programa? Un alcaloide. Es que yo trabajo con triptamina y claro, de hecho esta es dimetiltriptamina, pero yo no he estado con el nombre, estaba mirando la molécula y yo con esta molécula he trabajado, me sobran un par de líneas y claro, como curiosidad científica, yo lo di en una asignatura optativa, ahora en cuarto, de metabolitos de las plantas. Alcaloides hay más de 21.000, se cree, porque básicamente es un grupo heterogéneo en el que entran cosas que tienen nitrógeno, entonces pues mete ahí lo que quieras. Pero sí que es cierto que tienen todos efectos muy parecidos, que son malos para nosotros. Bueno, y esto, sí, Diego. Por último, eso decir, recordar que provoca muchísimas alucinaciones de encontrarte con entes, espíritus, viajes astrales, y por ello también es una base muy fundamental de mitología y de espiritismo en culturas indígenas. O sea, es también una forma, las drogas como sustento de la religión de naciones. Bueno, como comentabais, muchas veces estamos rodeados de plantas que desconocemos sus efectos, ¿no? O sea, hay muchas plantas naturales que tienen efectos que causan pues, de todo, o sea, alucinaciones, como placebos también. Y esto estamos rodeados de ellos, ¿no, Luis? Que nos contabas antes que hay muchas plantas de este tipo. El ejemplo más básico, pues en el café con la cafeína, el té con la teína, el tabaco con la nicotina, que la gente, bueno, con la nicotina sí que tenemos la sensación de que es una droga, es la nicotina la que causa la adicción al tabaco, pero nadie piensa que es un drogadicto por tomar café o por tomar té. Sin embargo, la cafeína y la teína son drogas, son estimulantes en este caso. La nicotina... Creo que es un alcaloide, Juanjo. Si no, pues lo dejamos ahí tirado. Bueno, y la cafeína también. Y la teína. En caso de duda, alcaloide y nos libramos. Igual nosotros somos alcaloides y no lo sabemos. ¿No? Pero, o sea, la nicotina no sé si tiene alguna función estimulante o eso, no. La verdad es que de eso no he mirado, pero la cafeína, o sea, lo típico nosotros estudiantes, se van a exámenes, cafetito al cuerpo para aguantar estudiando por la noche o el madrugón. O sea que. Y sí que es cierto que el efecto que tienen es más saludable, las cantidades que hay presentes pues son muy poquitas. El café lo hablamos, creo que lo hablamos el otro día, con ejemplo de las proporciones. Dosis letal de café, la verdad es que te tienes que beber una burrada, 5 cafés al día, no es una dosis letal ni muchísimo menos, o sea que para que te empiece a dar problemas, sí que eso, pero lo que sí que se ha visto son pequeñas adicciones, no como el tabaco, no como la marihuana o las drogas químicas, que las adicciones son mucho más fuertes, pero sí que existe cierta adicción pues se puede desarrollar cierta adicción al café o al té precisamente porque hay droguitas dentro que... De hecho, la cafeína es un problema en la sociedad moderna, sobre todo porque muchos
jóvenes la consumen. Estamos hablando de que en un informe que me parece que hicieron para la EFSA, había un 68% de los adolescentes consumen cafeína. Claro, los adolescentes también incluye a menores de edad. O sea, que un menor de edad esté consumiendo bebidas energéticas que tienen mucha cafeína también, ¿no? Y demás. Bueno, sí, además tienen otras como la taurina y otra, y me parece que el de glucano, no me acuerdo muy bien, pero bueno, sobre todo la que más tiene es cafeína. Yo sí que había leído sobre la taurina, que los míticos es lo que lleva las bebidas energéticas como Red Bull, pero es que antes, sobre todo en las gasolineras, se vendía un Red Bull que era así más pequeñito y tenía una dosis, o sea, la misma dosis que el concentrado del bote normal. Entonces, si te tomabas esa dosis diluida en una cantidad menor, corregidme si me estoy equivocando, que igual la estoy liando, esa dosis era mortal y si tenías un accidente, por ejemplo, del pelotazo de adrenalina que te pegaba con esta estimulación de taurina, no te podían salvar de una parada cardíaca, que es una reacción que puede tener el cuerpo cuando tienes un accidente, por ejemplo. Entonces era mortal y lo tuvieron que retirar del mercado. Entonces, encima vendiéndolo en gasolineras, que era más fácil que la gente lo comprara para seguir conduciendo, por ejemplo. Es que esto sobreestimula mucho el corazón, lo pone las taquicardias, un efecto secundario de estas bebidas energéticas puede ser las taquicardias, y ahí la preocupación ya no está solo en, porque yo he visto muchísima gente cuando vas en la biblioteca, la ves con su Red Bull, con su Monster, con su es como también un chute, es la bebida Asterix Obelix, un poco para ponerse a tope para estudiar, es como, yo creo que también tiene un componente un poco psicológico. Y además la vemos publicitando en todos lados también. Sí. Claro, Red Bull te alas. Evidentemente yo una de las causas es el alto contenido de azúcar. Yo estuve viendo un estudio muy interesante ponían a un hombre a andar en bici. Entonces lo que hacían era primero enjuagarse con agua y escupir el agua. Y conseguía unos datos, ¿no? Unos datos de velocidad, de distancia y tal. Y luego hacía lo mismo pero con una bebida energética. ¿Qué ocurría? Que su cerebro se ponía a tope y hacía mucho más de lo que había hecho la primera vez. ¿Por qué? Porque el cerebro detectaba. El cerebro, al fin y al cabo, no deja de ser como una máquina. O sea, tú le echas combustible y el cerebro dice, vale, hay combustible, hay que quemarlo, hay que ponerse, y nos ponemos a tope y acelera muchísimo el metabolismo. El problema, como decía, es que ya no se está usando solo para lo que son cuestiones de estudio, sino que también lo vemos mucho en gente de fiesta que se toma no sé, Jagger Bomb, con Red Bull, Bacardí con Red Bull, bueno, un montón de mezclas con Red Bull y con otro tipo de... Sobre todo Red Bull, con Monster, el Monster no está tan bueno como va a mezclarlo con una copa. Es Red Bull, ya te lo digo yo que trabajo en un... Con Red Bull. Entonces, claro, el problema está de ¿qué ocurre? Que estás mezclando dos sustancias que una te dice, vamos a tope, y otra te dice, vamos a deprimirnos. Entonces, ¿qué ocurre? Que se empiezan a solapar una con otra y nunca... O sea, el alcohol tiene una función en el cuerpo que es cuando pilla que estás jodido, vamos a decirlo así, pronto y mal, el cuerpo dice, hasta aquí. ¿Qué pasa? Que cuando bebes compulsivamente, el cuerpo no le da tiempo, como hablamos antes, por el retraso, la carga de profundidad, por así llamarla. El alcohol llega tarde, o sea, el cuerpo llega tarde a cerrarte el grifo y te pegas un viaje. Pero ¿qué ocurre? Que con esto el cuerpo no llega a decirte que cierres el grifo porque tienes las bebidas energéticas y dándote continuamente. No pasa nada, dale, que aquí tenemos energía, no pasa nada. ¿Qué ocurre? Que hace que consumas muchísimo más alcohol de lo que deberías consumir y pues comas etílicos, evidentemente estamos viendo el alcohol y los coches ya, es que no vamos ni a hablarlo, porque o sea que básicamente es destrozar tu sistema nervioso y tu corazón a base de bebidas energéticas y nada con otra droga blanda que un coste explosivo, vamos a llamarlo así. Una bombita, en su propio nombre Jagger Bomb ya da bastantes pistas. Bueno, ya para... Sí. Bueno, es que también hay que ver la cafeína que tiene cada cosa, porque una taza de café puede llegar hasta los 200 miligramos de cafeína, que dice, bueno, bastante, pero una lata de estas de Red Bull y demás, me parece que las hay que llegan hasta los 400, que es una burrada. Entonces, y el otro problema que dice Diego de que pues estás haciendo ahí el combinado. De hecho, es algo sobre lo que la OMS ha dado una alerta y la EFSA, que muchos jóvenes hacen el combinado de alcohol y Red Bull. Ya no solo es que estén tomando cafeína, que no deberían tomar tanta al día o a la semana, sino que además la están combinando con otra cosa que puede ser más peligrosa a largo plazo.
Un cóctel letal al final, sí. Bueno, ya para cerrar, vamos a claudicar con una anécdota que tenía Luis por ahí preparada a raíz de esto de las plantas que se encuentran la gente al final en el campo, en el jardín, ¿no? Aquí la gente se está esperando cualquier cosa. Pero antes de nada, lanzaré la pollita de que la taurina que se vende en las bebidas energéticas no sirve para lo que dicen. Pero bueno, yo ahí lo dejo, la gente que siga comprando. Y la anécdota es que, esta me lo contaba mi abuela, mi abuela paterna, que su madre, pues una vez plantó pues yo no sé si fue antes de la guerra civil, plantó unas amapolas muy bonitas que tenía en la puerta de casa, en el jardincito, y las tenía, la señora las cuidaba, hermosas ellas, y un día llegó la Guardia Civil a decirle que estaba haciendo, que quitase las estas, porque no eran amapolas normales, eran adormideras que se utilizan para sintetizar drogas, y la mujer toda desilusionada porque lo bonita que tenía las amapolas, la Guardia Civil quería que las quitasen porque, y bueno, pues, la mujer las tuvo que quitar. La señora pensando, pero ¿por qué me van a quitar a mí mis plantas? Con lo bonitas que me quedan aquí en el porche, ¿no? Realmente son, si tú buscas fotos, parecen amapolas. Bueno, sí. Creo que son incluso amapolas, que te cambia la especie, lo que pasa es que hay una amapola en concreto, pues te sirve para esto. Y claro, pues la mujer lo sembró, pues diciendo, amapola, pues amapola. Las amapolas. Me he recordado una amiga rápida que de un chico de un pueblo que conozco que le plantó marihuana y entonces regaba a la abuela. El tío yo también conozco. La puso ahí y la abuela, pues anda, otra plantita. Y claro, cuando llegaba la floración olía aquello que... Claro, hay gente que las intenta camuflar con otras plantas que también desprendan olor, sobre todo el tomillo o cosas así que sean fuertes, y la tienen ahí como el circulito y aquí para que esto no huela. Y lo feliz que sería la abuela. Oye, ¿me puedes regar el jardín? Y claro, ahí la abuela un día igual acaba con regando la planta. En fin, bueno chicos, pues vamos a dejar hasta aquí por ahora el tema de las drogas. Yo creo que habrá otro capítulo, porque esto nos va a dar de sí, yo creo. Hemos dejado todavía bastantes campos abiertos, o sea que le daremos otra vueltita próximamente. Así que nada, gracias a todos, a Luis, Diego y Juanjo por estar un día más con nosotros. También a vosotros por estar ahí detrás de la pantalla. Recordamos que os suscribáis al canal como cada día. Y también recordad, sed felices pero moderadamente. Nos vemos mañana. Hasta luego. Adiós.